Bueno, para el día de hoy tenemos lo que son razones, proporciones y porcentajes. Ya anteriormente habíamos llenado una tabla relacionada con esta partecita de los porcentajes. Y es muy importante este tema. Hay una partecita que la vamos a tratar y otra que la vamos a dejar para luego, para que así podamos comprender mejor el tema. Vamos a iniciar. Una razón es un cociente entre dos números o dos cantidades comparables entre sí. Una división expresada en fracción. Eso es lo que quiere decir, lo que es una razón. Dentro de la razón, por ejemplo, aquí tenemos dos términos, el 8 y el 4. Y aquí la parte que está arriba se llama antecedente, la parte que está debajo se llama consecuente. Y ese es el resultado o la razón aquí, lo que está después del signo de igual. La razón se entiende como la relación entre dos términos consecutivos de la sucesión denominados antecedentes y consecuentes. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, lo que tiene con las determinaciones de las razones, se habla de razones aritméticas y razones geométricas en el contexto de las progresiones aritméticas y progresiones geométricas, respectivamente. En los dos casos, la razón se entiende como la relación entre dos términos consecutivos de una sucesión, denominado antecedente y consecuente, lo que estábamos diciendo anteriormente. Aquí ya un concepto de lo que es proporción. Esto es teoría. A veces la teoría uno queda un poquito confundido, pero cuando vamos a lo que es la práctica, ahí ya terminamos de comprender todo. Es una igualdad entre dos razones. Miren, dijimos aquí que una razón es como una fracción. Entonces, una proporción es dos razones, dos fracciones que son iguales. Es una igualdad. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, A entre B es igual a C entre D. Y si multiplicamos A por D, va a ser igual a C por D. Entonces, se hace una multiplicación en forma de X. La regla de la producción de los elementos extremos es igual a la producción de los elementos internos. Producto, perdón. El producto quiere decir una multiplicación. Por ejemplo, en este caso, tenemos a X, no sabemos cuánto es, entonces multiplicamos 4 por X y 1 por 16. Y esa multiplicación se iguala, se coloca una multiplicación de un lado y del otro lado una multiplicación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Regla de proporción. En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Eso es lo que estábamos diciendo aquí con la multiplicación. Aquí también habla de que el medio es igual al producto de los extremos dividido por el otro medio. Esas son reglas que se supone que debe de darle igual. Cada vez que usted haga una de estas reglas, debe de darle igual. Vamos a trabajar con esta de la multiplicación para que ustedes vean. Tírenlo aquí. A y B, A entre B es igual a C entre D. Eso quiere decir que A por D es igual a B por C. A por D es igual a B por C. Mírenlo ahí, A por D igual a B por C. Por ejemplo, 3 entre 5 y 12 entre 20. Ahí se cumple. ¿Por qué? Porque cuando decimos 3 por 20 va a dar 60 y cuando decimos 5 por 12 va a dar 60. Entonces ahí se cumple. Aquí están todos los números. En la próxima imagen lo vamos a ver faltando uno, como está aquí. Vamos a ver la proporción aquí, faltando un número para que ustedes vean. Esto es como para que ustedes lo entiendan, miren. 2 sobre 5 es igual a 6 sobre 15. ¿Por qué? Porque si decimos 2 por 15 son 30 y 5 por 6 aquí son 30. Entonces ahí se cumple también. Ustedes ven, entonces ahí se cumple lo que es una proporción. ¿Por qué? Porque las dos razones, las dos divisiones, son cuando se multiplican, dan lo mismo. Entonces ahí se cumple que es una proporción. Entonces miren aquí este ejemplo. Juan encuesta 3 de cada 8, encesta 3 de cada 8 tiros. Si realiza 40, ¿cuántos encestará? 3 de cada 8. Entonces le ponemos 3 de 8 y aquí ponemos 40. Entonces, como no sabemos cuánto es, le ponemos n, que puede ser una x, como está en este ejemplo. Entonces, 3 por 40, 3 por 40 es igual a 8 por n. 3 por 40 es 120 y 8 por n da 8n. N como 8, como está aquí multiplicando 8n,
lo pasamos para este lado dividiendo 120 entre 8 es igual a n. 120 entre 8 da 15, entonces n es igual a 15. ¿Cómo sabemos si eso está bien? Aquí colocamos un 15 en vez de una n. Entonces 3 entre 8 es igual a 15 entre 40. 3 por 40 es igual a 8 por 15. 120 y 120, ahí dio bien. Este es mucho más sencillo que el que está al principio. 4 sobre 1 es igual a 16 sobre x. Entonces aquí decimos que 1 por 16 es igual a 4 por x. 1 por 16 es igual a 4 por x. 16 es igual a 4x. Pasamos el 4 dividiendo y 16 entre 4 es igual a x y 4 es igual a x. 16 entre 4, 4 es igual a x. Entonces aquí cambiamos la x por un 4 y nos va a decir que 16 por 1 es igual a 4 por 4. 16 igual a 16. Esa es la forma en que se realiza esta parte. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo también de una proporción x sobre 5, 6 sobre 2. Entonces se multiplica 6 por 5 y x por 2. Entonces va a dar 2x igual a 30. Entonces sobre 2, ahí da 15, x igual a 15. Otro ejemplo aquí, si José presta 4,000 pesos, por lo cual recibe 2,000 pesos mensuales de interés. Luisa quiere que José le preste 65,000. ¿Cuánto debería de pagarle Luisa a José de interés mensual? Eso es porque ya tenemos esta cantidad de 4,000 y sabemos que con 2,000 y aquí 65,000 que sería el total. Entonces se hace 2,000 entre 40,000. Esto es un ejemplo ya un poquito más difícil, pero vendría siendo lo mismo que esto. Lo único que son cantidades más grandes. Así que no se mortifiquen mucho, que viene siendo lo mismo, lo único que son cantidades más grandes. Y aquí lo explica pasando desde un principio, este 65,000, pasándolo desde el principio para acá, para que la X quede sola, pero, por ejemplo, vendría siendo 2,000 por 65,000 y 40,000 por X. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que 40,000 pasa dividiendo, que es aquí, entonces ahí se hace, lo único que ellos se ahorraron un paso ahí, para que ustedes vean. Por eso también le quise colocar este ejemplo, porque aquí se están ahorrando un paso. Pasan lo dejan ahí dividiendo desde un principio y este lo pasan multiplicando y ahí también de esa forma se puede hacer. Bueno, aquí habla de las determinaciones de las proporciones. Esta es un poco de teoría, que es de la parte que le estaba diciendo, la pueden leer. Es bueno que la lean para que tengan una idea, pero en una próxima clase voy a tratar de hacer algunas explicaciones más sobre esta partecita. Pero aquí hay teoría que ustedes la pueden leer y podemos decir que una proporción se da en las situaciones matemáticas en las que los valores de las dos magnitudes dependen el uno del otro de manera directa, proporcionalidad directa. Ven, y ahí ustedes leen esa teoría. Por ejemplo, aquí dice, cuando los valores aumentan, hará también necesariamente, cuando un valor aumenta, el otro también va aumentando. Por ejemplo, la temperatura y la energía. Mientras más temperatura tiene, más energía tiene. Eso tiene que ver con la física. Cuando una sustancia, un elemento tiene más temperatura, tiene más energía. Pero si tiene menos temperatura, va a tener menos energía. O sea, una cosa depende de la otra. Aquí, por ejemplo, pueden ver otro ejemplo tiene que ver con la disminución, que sería la proporcionalidad inversa, donde dice entre la velocidad y el tiempo. A mayor velocidad, menos tiempo. Eso quiere decir cuando usted recorre una distancia. Mientras más rápido usted va, menos tiempo va a durar. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando aumenta una, la otra disminuye. Aquí, cuando aumenta una, la otra también aumenta. Eso es lo que quiere decir esa partecita. Aquí también habla de otra partecita relacionada con un ejemplo de lo que tiene que ver con los porcientos. Miren, aquí los porcientos, dice que el porcentaje es un cociente donde el denominador es igual a 100 y X% es una forma en que se estandarizaba para expresar una parte de un todo. Esto lo que quiere decir es el 100% es, por ejemplo, si son 10, el 100% son 10. Si es 1, el 100% es 1.
Pero si son 100, el 100% son los 100. El total de todos los elementos, ese es el 100%. Entonces, por ejemplo, aquí dice el 49.8% de la población dominicana que votó el 16 de mayo de 2000 votó por Pedro. Si los votos son 5.870.556, ¿usted quiere saber cuántos votos sacó Pedro? Usted multiplica eso por esta cantidad y lo divide entre 100. Si no, divide esta cantidad entre 100 y lo multiplica por esta cantidad. ¿Entendieron? Multiplica esto por esto y lo divide entre 100. Ahí le va a dar cuántos votos sacó esa persona. Aquí, esto ustedes lo dividen entre 100. Le va a dar 0.4987, un ejemplo. Entonces, eso ustedes lo multiplican por esta cantidad y le va a dar el porciento, la cantidad, cuántas personas de los 5 millones votaron por Pedro. Aquí, por ejemplo, si una inversión de 45,000 pesos obtenemos un beneficio del 10%, ¿qué cantidad estamos obteniendo? Estamos obteniendo 4,500. ¿Por qué? Porque multiplicamos 45,000 por 0.1. Un 10% es 10 entre 100 y va a dar 0.1. Entonces 0.1 por 45,000 le va a dar 4,500. Y ahí es que se calculan, así como se calculan los porcientos y esa parte. Aquí, porciento de un número de otro. Aquí a veces nos confundimos. Esto es un porciento. 13 entre 100 es 13%. Pero aquí es el porciento de un número de otro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cuánto es 1 de 2? ¿Qué porciento es 1 de 2? 1 de 2 es el 50%, porque dividimos 1 entre 2 y va a dar 0.5. Y si multiplicamos 0.5 por 100, nos va a dar 50%. Mírenlo aquí. La representación 40 sobre 50. ¿Cuánto es 40 de 50? 40 sobre 50 por 100. Eso da 0.8 multiplicado por 100, 80%. 40 de 50 es el 80%. Aquí algo, como estábamos viendo ahorita, relacionado con la razón, que también nos puede dar el por ciento, por ejemplo, 8% de 500. Pongo 8 sobre 100, n 500. Ven, el 8 y le pongo 100 porque es por ciento, y n sobre 500 porque nada más tengo este dado que es 500. N va a ser el resultado. Entonces, aquí me dio 40. Ya ustedes saben que 40 es el 80%. Pero si usted multiplica 0.8 por 500, ahí le da el resultado. Esto es una fórmula para que ustedes vean de lo que estamos utilizando ahorita de las razones, que también se puede utilizar para esto. Aquí por ciento de un número de otro, lo mismo que estábamos, esto es un ejemplo de esa partecita, mírenlo ahí. 1 millón es igual a 100%, entonces 23,000 personas, 23,000 por 100, porque es por ciento, sobre el millón, y eso nos va a decir que es un 23%, mírenlo ahí, un 23%. Si eso, por ejemplo, aquí no lo hubiésemos multiplicado por 100, no hubiese dado 0.23, y entonces teníamos que multiplicarlo por 100 aquí debajo. Aquí lo que tiene que ver con las fracciones, un medio es igual a 1 sobre 2, que es 0.5, un cuarto es igual a 1 sobre 4, que es 0.4, 65%, ponemos 65 entre 100 y ahí nos va a dar el resultado, y 25%, 25 entre 100 y ahí nos da el resultado. Solo convirtiendo una fracción en un decimal, y ese decimal se puede convertir en un por ciento. Y este por ciento aquí lo convertimos en una fracción, 65 sobre 100. Ahí nos va a dar 65%. Decimales en porcentaje, lo mismo, mírenlo ahí, 0.83. Si lo multiplico por 100 me da 83 y eso es 83%. Un 0.83 es un 83%. Decimales en fracciones, bueno, esto está relacionado también. Ahí dice que 0.5 es igual a 5 sobre 2, que es igual a un medio. Y esto aquí lo que se hizo fue que dividimos esto entre 5, 5 entre 5, 1, y 10 entre 5, 2. Y ahí porque es un número que lo divide a los dos. Buscamos un número que lo divida a los dos. Por ejemplo, aquí también utilizamos el 5, y cuando lo dividimos 325 entre 5, me dio 65,
y 100 entre 5 me dio 20, 65 entre 5 me dio 13 y 20 entre 5 me dio 4. Y entonces 325 entre 105, entre 100 es lo mismo que 65 entre 20 y es lo mismo que 13 entre 2. Cuando lo dividimos nos va a dar lo mismo. Aquí ya para finalizar un ejemplo de que 0.48 es igual a 40 sobre 100, igual a 20 sobre 50, igual a 12 sobre 25. Si se dan cuenta, ahí le quitaron la mitad, aquí le quitaron la mitad, aquí le quitaron la mitad y aquí le quitaron la mitad. No le siguen quitando la mitad porque la mitad de 25 es 12.5 y entonces ya ahí no se puede. Entonces 0.72 es 72 sobre 100. Le quitaron la mitad, le quitaron la mitad, le quitaron la mitad, le quitaron la mitad y quedó 18 sobre 25. Aquí, por ejemplo, 0.60. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte le quitaron la mitad. Aquí se quedó igual. Aquí entonces lo fueron rebajando. Este es un ejemplo que ya tendríamos que analizar más luego. Pero esta parte aquí, con esta parte de aquí arriba, ustedes se dan cuenta de que le fueron quitando la mitad, y ahí fueron llegando hasta ese número. Y nada, muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con ustedes en el